En la clase de hoy vamos a comenzar haciendo una breve introducción a la llamada teoría atómico-molecular. Para comenzar, vamos a definir qué es un átomo. Un átomo es la porción más pequeña de materia que interviene en una reacción química. Es la menor porción de materia existente y, como dijimos en la clase pasada, un átomo está formado por protones y neutrones dentro de su núcleo y electrones girando en los orbitales. Sin embargo, los átomos, así como están en la tabla periódica solitos, en la naturaleza no suelen estar libres. Lo más común es que estén agrupados en forma de moléculas. Una molécula es la partícula más pequeña de una sustancia. Esta sustancia puede ser simple, si es que está formada por átomos de un mismo elemento, como en el caso del ozono, que está formado por 3 átomos de oxígeno, o pueden ser sustancias complejas si los átomos que la componen son de distintos elementos, como por ejemplo es el caso del cloruro de sodio o sal de mesa, que está formado por un átomo de cloro y otro de sodio. O también podríamos poner como ejemplo el dióxido de carbono, formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. En tercer lugar tenemos la definición de mol, y dice que un mol es la cantidad de materia correspondiente a un número de Avogadro de partículas. No sé si lo recordarán del colegio, pero lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros sabemos que un mol es una unidad de medida, de la misma manera que podemos decir que una docena son 12 unidades o que un litro son 1000 mililitros. Son unidades que usamos a diario en la vida cotidiana para cuantificar materia. Un mol justamente entonces es eso, es una unidad de medida. Nosotros podemos hablar de un mol de moléculas o de un mol de átomos de determinado elemento. Ahora bien, estas unidades de medida se utilizan para cuantificar cosas muy chiquitas, así como un kilo significa 1000 gramos o una decena 10 unidades. Un mol significa, o mejor dicho, equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Traducido esto es lo mismo que decir 602.000 trillones de partículas. Fíjense que yo al decir un mol parece un término simple, pero estoy expresando una cantidad de unidades enorme. De nuevo, si yo digo una docena, sé que son 12 unidades. Si digo un mol, sé que estoy hablando de 602.000 trillones de unidades, con 21 ceros detrás del 602. Un número extremadamente grande realmente. Este término, el término de mol, es muy utilizado en la química. Si miramos la tabla periódica, cada casillero de la tabla representa un mol de átomos, es decir, que cuando vemos el casillero del oxígeno o vemos el casillero del carbono o el casillero de cualquier elemento que quieran observar en la tabla periódica, no estoy viendo solamente un átomo. Los números representados allí no me están hablando de un átomo de ese elemento, sino que me están hablando de un mol de átomos de ese elemento. O sea que en la tabla periódica no voy a tener un átomo de cada elemento que figura allí, sino que tengo un mol de átomos de cada elemento. Un mol de azufre, un mol de hidrógeno, un mol de flúor y así con todos los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica. Continuando con la teoría atómico-molecular, vamos a ver dos conceptos que también son muy importantes de recordar. Uno de ellos es masa atómica relativa y el otro es masa molecular relativa. Primero definamos masa atómica. Es importante que observen sus tablas periódicas en este momento y que ubiquen el número que está destacado en el dibujo, este que vemos por acá. En este caso, en la diapositiva tenemos como ejemplo al oxígeno y por debajo del símbolo tenemos un número con muchos decimales que siempre lo vamos a redondear. En este caso es 15,99, va a ser lo mismo que decir 16.
Este 16 ya dijimos que representa el oxígeno y dijimos que en cada casillero de la tabla periódica no hay un solo átomo, sino que hay un mol de átomos, es decir, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno en este caso. Si yo a esta cantidad de átomos, 6,02 por 10 a la 23, lo expreso en gramos, me está mostrando que esos 6,02 trillones de átomos pesan 16 gramos. Ojo con esto, un átomo de oxígeno no pesa 16 gramos, un mol de átomos de oxígeno sí pesa 16 gramos. Ahora bien, ¿de dónde salió este 16? ¿Cómo se llegó a determinar que un mol de átomos de oxígeno pesaba 16 gramos? Bueno, esto surge de un cálculo que se creó para resolver una situación compleja matemáticamente hablando. Como dijimos recién, la masa de los átomos es muy pequeña. Si un átomo es la menor porción de materia, su peso expresado en gramos también sería muy incómodo de trabajar matemáticamente. Daría un número tan chiquito, 0, muchísimos ceros y después aparecería la masa real. Si yo tuviera que sumar masas, por ejemplo, imagínense ustedes haciendo la cuenta en el papel o en la calculadora, tener que ingresar 0, y después muchísimos ceros, otro número, sería muy incómodo para sumar. Debido a esto, se buscó una simplificación, buscaron una forma de simplificar esto. Buscaron una masa de referencia o un patrón y a todos los átomos los compararon con este patrón. Entonces, lo que hicieron fue una división entre la masa real del oxígeno, ese número lleno de ceros después de la coma, ese número incómodo del que hablamos, y la masa atómica de referencia, que la vamos a llamar UMA, y significa unidad de masa atómica. El resultado de ese cociente es el que dio 16. Eso significa que el oxígeno es 16 veces más grande que UMA, que la masa atómica de referencia. En el caso del oxígeno, entonces, ese 16, o más precisamente 15,99, surge de la comparación entre la masa atómica de referencia, o UMA, y la masa de un átomo de oxígeno. Ese 16 es el que se expresa en la tabla periódica y es el que vamos a llamar masa atómica relativa. La llamamos así, relativa, porque nos está diciendo que es en relación a alguien. ¿En relación a quién? A ese patrón de referencia que llamamos suma. Entonces, repasemos la definición. Dice que la masa atómica relativa es cuántas veces mayor es la masa de un átomo del elemento, de cualquiera que estemos hablando, obviamente, respecto de la masa de unidad atómica de referencia o también llamada UMA. Si en vez de hablar de átomos sueltos, hablara de moléculas, ya no lo voy a llamar masa atómica relativa. En ese caso lo voy a llamar masa molecular relativa o MR. Por ejemplo, en el caso del ozono, cuya fórmula química es O3, para poder calcular el MR del ozono voy a sumar los AR de los elementos que lo componen. El ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno, así que la cuenta que debo hacer es el AR del oxígeno, que ya vimos que era 16, por 3, es decir, 16 más 16 más 16. Voy a obtener como resultado 48. Ese 48 es la masa molecular relativa de un mol de ozono, o el MR. Hagamos ahora el cálculo, háganlo ustedes en papel, yo lo hago de forma oral. Hagamos el cálculo de una molécula de agua. ¿Cuál sería el MR de una molécula de agua? Sabemos que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces debemos sumar la masa atómica del hidrógeno. Vamos a nuestra tabla y lo vemos. Si vamos a la tabla periódica vemos que el AR del hidrógeno es 1.
por 2, porque son 2 átomos, más la masa atómica del oxígeno, que ya sabemos, por lo que tenemos acá en pantalla, que es 16. Si vamos a la tabla periódica, también podemos corroborar que el oxígeno tiene masa atómica 16. Entonces, 1 más 1 más 16 nos va a dar como resultado 18. 18 es el mR del agua. Cambiamos de tema y llegamos a sistemas materiales. En la primera clase hablamos de sistemas abiertos, sistemas cerrados o de sistemas aislados, según cómo se relacionaban con el medio que los rodeaba. Además de esa clasificación, los sistemas pueden clasificarse en homogéneos o en heterogéneos. El prefijo homo significa igual y el prefijo hetero significa distinto. Un sistema homogéneo es aquel que tiene las propiedades intensivas. Recuerden que las propiedades intensivas eran aquellas que no dependían de la cantidad de materia. Tienen todas sus propiedades intensivas idénticas en todas sus partes. Sabor, olor, brillo eran algunos de los ejemplos que habíamos dicho de propiedades intensivas. Además, en un sistema homogéneo no se visualizan fases por ningún método conocido. No puedo ver partes distintas entre sí dentro del sistema. Cuando hablo de métodos conocidos, me estoy refiriendo a 3 métodos mediante los cuales se pueden visualizar los distintos sistemas. El primero de ellos es la vista, la visión. Observando el sistema a simple vista, puedo o no visualizar las distintas fases si es que las hay. En el caso de un sistema homogéneo, no debería visualizar ninguna fase. El segundo de los métodos es el microscopio óptico, el microscopio clásico. Y el tercer método es el ultramicroscopio o microscopio electrónico, que es el más preciso y el más sensible de estos 3 métodos. Una vez que pasé por los 3 métodos y no logré visualizar las distintas fases, estoy en condiciones de afirmar que es un sistema homogéneo. Algunos ejemplos de sistemas homogéneos son la sal o cloruro de sodio disuelto en agua, el azúcar disuelto en agua, y también podríamos hablar de agua y alcohol como ejemplo de sistema homogéneo. En cambio, los sistemas heterogéneos, pasándolos por alguno de estos 3 métodos ya nombrados, se pueden encontrar las fases. Ojo, porque a veces la vista engaña. Es el sistema de estos 3 que nombrábamos menos preciso. Entonces, en un sistema heterogéneo, las propiedades intensivas ya no van a ser idénticas entre sí y puedo encontrar, por ejemplo, en un lado un sabor, en otro lado otro, diferencias de texturas, diferencias de color. Si mi sistema en estudio fuera un sándwich de jamón y queso, a simple vista puedo visualizar las distintas fases. Hay partes separadas con sabores, colores, texturas y aromas distintos con propiedades intensivas diferentes. Dentro de los sistemas heterogéneos tengo una subclasificación según cuál sea el método mediante el cual puedo visualizar las distintas fases. Las primeras se llaman suspensiones groseras y son aquellas que se ven a simple vista, como por ejemplo una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. En ese caso, yo a simple vista puedo visualizar las distintas fases de este sistema. Otro ejemplo, pensando en lo alimentario, podría ser una sopa de vegetales, un bowl de cereales con leche, budín con trozos de frutos rojos dentro. Miles de ejemplos podríamos buscar de suspensiones groseras. Cualquier sistema en donde se pueda visualizar a simple vista las fases, estamos hablando de una suspensión grosera. Saliendo de lo alimentario, también podríamos pensar en un vaso con agua y con hielo dentro o con agua y con arena también. En una suspensión fina, en cambio, la vista no me va a permitir identificar las distintas fases, pero si lo coloco debajo de un microscopio óptico, sí logro visualizarlas. Ejemplo de este tipo de suspensiones, la sangre, la saliva, el líquido cefalorraquídeo, dentro de los que serían sistemas fisiológicos.
El barro también podría considerarse una suspensión fina. Cualquiera de estos sistemas, al ser expuestos al microscopio clásico, al microscopio óptico, el más tradicional, lograría visualizar las distintas fases. Por último, nos encontramos con las dispersiones coloidales. Son los sistemas que tienen las partículas más pequeñas y que no logré visualizar ni a simple vista ni a través del microscopio óptico. Solo se puede observar las distintas fases al exponer este sistema a un ultramicroscopio. En este caso vamos a decir que una dispersión coloidal está formada por una fase dispersa o discontinua en un medio de dispersión. Veamos los distintos tipos de dispersiones coloidales que podemos encontrar. En primer lugar tenemos los soles o geles, un sol o un gel, son partículas sólidas dispersas en un líquido. Ejemplo de esto es la pintura, la gelatina, también puede ser un ejemplo de esto la salsa bechamel o salsa blanca. En el caso de la gelatina, al momento de prepararla, antes de que se solidifique, va a ser un sol. Luego, al enfriarse, ese sol se va a convertir en un gel. Lo mismo va a ocurrir con la salsa bechamel. Al momento de prepararla, comienza siendo un sol y luego se va a transformar en un gel. En un gel, el solvente queda atrapado en una red. Un gel es un sol que ha sido enfriado o que ha sido calentado. Luego tenemos las emulsiones, en donde hay un líquido disperso en otro líquido. Los ejemplos alimentarios más comunes son la mayonesa, también la leche, tiene componentes en emulsión dentro de su estructura, las cremas que utilizamos a diario para la hidratación de la piel, el chocolate también es una emulsión y la manteca. Lo que ocurre acá es que los dos líquidos que participan en esta emulsión no se entienden entre sí, como por ejemplo el agua del limón, la grasa del huevo y el aceite que van a formar parte de una mayonesa. Estos ingredientes naturalmente o por sí solos no se van a entender, no se van a llevar bien, pero mediante procesos determinados que utiliza la gastronomía, como un batido constante, la grasa tanto del aceite como de la yema del huevo se va a separar en partículas muy pequeñas y eso va a permitir que se dispersen en el agua del jugo de limón y en el agua de las claras del huevo. De esta forma se va a generar una emulsión, partículas de grasa pequeñas dispersas en el líquido de la preparación. Otro tipo de dispersiones coloidales son las espumas y en este caso son burbujas dispersas en un líquido. Como ejemplo de estas espumas tenemos a la espuma de jabón, obviamente, a la crema de leche, pero en este caso batida, crema chantilly. También podríamos colocar en este grupo a las claras batidas a nieve. Justamente el proceso de batido de ambas preparaciones, tanto de la crema chantilly como de las claras batidas a nieve, incorpora burbujas de aire y eso hace que queden atrapadas dentro del líquido. Es un gas, burbujas de aire, gas atrapado en un líquido. Luego tenemos a los aerosoles, que pueden ser líquido disperso en un gas o puede ser sólido disperso en un gas. Como ejemplos de aerosoles líquidos tenemos al desodorante de ambiente, en aerosol. También las nubes o la neblina son ejemplos de aerosoles líquidos. Y dentro de los aerosoles sólidos, donde se dispersa un sólido en un gas, encontramos al humo, por ejemplo. En esta diapositiva vemos que hay métodos de separación y de fraccionamiento de las fases. Y esto significa que yo puedo a un sistema homogéneo tratar de fraccionarlo, esto es exclusivo de sistemas homogéneos, o puedo separar las fases y de lo que estamos hablando es de sistemas heterogéneos. Sustancias homogéneas se fraccionan y sustancias heterogéneas se separan. Filtración, decantación y centrifugación son métodos de separación, por lo tanto lo aplico solo a sistemas heterogéneos. Y cristalización y destilación son métodos de fraccionamiento y los voy a aplicar a sistemas homogéneos.
¿Qué es la filtración? Es un proceso mediante el cual separa un sólido de un líquido a través de una red. El ejemplo más común es el filtro de café. Cuando hacemos café, filtramos el agua del café a través de un filtro de papel o de plástico, mediante el cual pasa el agua y queda retenido los granos del café o el café molido, mejor dicho. O cuando hablamos también de colar los fideos del agua de cocción, también estamos hablando de un método de filtración. Claramente los fideos en el agua de la cocción va a ser un sistema heterogéneo y utilizo el colador para separar ambas fases. En la decantación voy a separar fases, pero por diferencia de densidades. Por ejemplo, en el caso del agua y el aceite, si yo coloco un vaso con 50 mililitros de agua y 50 mililitros de aceite y lo revuelvo, vamos a ver que se mezclan parcialmente. Pero al cabo de unos minutos, por diferencia de densidades, el agua va a quedar por debajo y el aceite va a quedar en la parte superior del vaso. El tercer método de separación es el centrifugado. Se trata de aplicar fuerza centrífuga justamente para separar las fases. Pueden ser sustancias líquidas o sólidas, o líquidas entre sí, o líquidos y sólidos, acelerando el proceso de decantación o de filtración mediante la aplicación de fuerza centrífuga. Por ejemplo, piensen en un lavarropa. Cuando entra en el modo de centrifugación, ¿qué es lo que ocurre? Gira tan rápido el lavarropas que se termina separando el agua que estaba contenida dentro de la ropa. La ropa termina quedando casi seca y el agua va a escaparse, se va a ir por los agujeritos que están en el tambor del lavarropas. Este método también se utiliza en laboratorio para separar los distintos elementos de la sangre con un aparato que se llama centrífuga, que es el que podemos ver en pantalla. Este que está por aquí es una representación gráfica de ese aparato. Por último, tenemos los métodos de fraccionamiento, que ya dijimos se utilizan para sistemas homogéneos. Cristalizar es cuando se enfría un sistema homogéneo. Habíamos puesto como ejemplo de sistemas homogéneos al agua y a la sal, al agua y al azúcar, el almíbar. Si yo enfrío el agua y la sal a una temperatura crítica, a una temperatura extrema, es posible que logre cristalizar la sal. Lo mismo ocurre con el agua y el azúcar, el almíbar. Yo no puedo visualizar mediante ningún método conocido las fases, pero al someterlo a temperaturas extremadamente bajas, es posible que el azúcar vuelva a formar los cristales y de esta forma poder fraccionarla. Ojo que en este caso no voy a decir separar, porque no es un sistema heterogéneo. El verbo que voy a utilizar es fraccionar. Por último, tenemos la destilación, que consiste en fraccionar dos líquidos por diferencia en el punto de ebullición. Este método podríamos aplicarlo a una solución de agua y alcohol. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, es el más conocido de todos, y el del alcohol es de 78 grados centígrados aproximadamente. Suele utilizarse un artefacto similar a este para realizar la destilación. Cuando aplico calor en este recipiente que contiene el agua y el alcohol, primero lo que va a comenzar a evaporarse es el alcohol, por tener un punto de ebullición menor. Alrededor de los 78 grados ya va a comenzar a evaporarse el alcohol y el vapor de ese alcohol va a comenzar a subir por aquí. Cuando toca este tubo, que se llama tubo de condensación, va a disminuir la temperatura y se va a transformar nuevamente en líquido. El alcohol que estaba en forma de vapor se va a transformar en líquido. Entonces, este recipiente que vemos por aquí es el que va a contener al alcohol. Y de este otro lado va a quedar el agua que todavía no alcanzó su punto de ebullición, no alcanzó a evaporarse, justamente porque esto no llegó a los 100 grados centígrados. En este caso lo que hice fue fraccionar el agua y el alcohol por vaporización parcial. Por último, en la clase de hoy llegamos a soluciones.
Con respecto a esto vamos a ver primero una parte teórica y luego con esa teoría vista tendremos algunos ejercicios prácticos. Les voy a mostrar dos ejemplos, cómo resolverlos, y luego en la guía tendrán algunos otros para resolverlos solos. Bueno, cuando hablamos de soluciones es lo mismo que decir mezclas homogéneas. Habíamos dicho que una mezcla era cuando tengo más de un componente o de una sustancia, y es homogénea porque no se van a visualizar fases por ningún método conocido. Siempre una solución va a estar formada por un soluto y por un solvente. El soluto es aquella sustancia que está disuelta en el solvente. Siempre el soluto va a estar en menor proporción que el solvente. Pongamos un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Si una solución es almíbar, es decir, agua y azúcar, el agua que está en mayor proporción va a ser el solvente y el azúcar, que está en menor proporción, va a ser el soluto. El azúcar va a estar disuelta en el agua. Además, el solvente es el que le va a dar el estado final a la solución. Si el solvente es líquido, en ese caso agua, la solución va a ser líquida. Hay diferentes formas de expresar la concentración que hay de un soluto en un solvente y son las que vemos acá a continuación. ¿Cuánto soluto tengo cada tanto de solvente? En química se utiliza mucho esta terminología. Por ejemplo, si nosotros observamos un análisis de laboratorio, vamos a ver que los componentes de la sangre están expresados de esta forma. Tantos mililitros de glóbulos blancos por decilitros de sangre o 100 miligramos por decilitro de glucemia. Esto traducido significa que tengo 100 mililitros de glucosa por decilitro de sangre. En química se utilizan mucho estas relaciones de concentración. Como esta es una relación, vamos a establecer un numerador, que siempre va a ser el soluto, y un denominador, el que está por aquí abajo, que suele ser solución, y en algunos casos también el denominador es la cantidad de solvente de la sustancia. Miremos estas siglas que tenemos por acá. Este es el nombre de las diferentes relaciones que podemos hacer, de las diferentes formas en las que podemos expresar las concentraciones, y luego tenemos qué significan cada una de ellas. En los diferentes problemas que tengamos que resolver va a estar representada la concentración con estas siglas y ustedes van a tener que saber qué significa cada una de ellas. Tienen que traducir el significado para poder resolver el ejercicio. El enunciado, por ejemplo, les va a pedir calcule el porcentaje M sobre M, que es este primero que vemos acá, ahora vemos qué significa, y ustedes van a tener que saber que son gramos de soluto en 100 gramos de solución. Cuando hablamos, vamos al primer ejemplo entonces, cuando hablamos de porcentaje masa en masa o masa sobre masa, lo que está diciendo esto es la cantidad de gramos de soluto que tengo en 100 gramos de solución. En este caso voy a expresar la relación entre el soluto y la solución en gramos. Tantos gramos de soluto en 100 gramos de solución. X cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por eso se llama así, porcentaje masa en masa. Luego tenemos el porcentaje de masa en volumen. Acá la relación entre el soluto y la solución se va a expresar en gramos de soluto cada 100 centímetros cúbicos de solución. Fíjense que ya no digo en 100 gramos de solución, sino que digo en 100 centímetros cúbicos de solución. Cambio la unidad de medida en este caso, de masa a volumen. También tenemos porcentaje de volumen en volumen, este que vemos por aquí. En este caso significa X cantidad de centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Este porcentaje se utiliza para soluciones en donde el soluto es líquido, por ejemplo en una solución de agua y alcohol.
Luego nos encontramos con molaridad y molalidad. Una con R, otra con L. Molaridad, molalidad. Estas dos son un poco más difíciles porque sus siglas no nos dan indicio de la relación que expresan. En este caso, la molaridad con R se representa con una M mayúscula y significa moles de soluto en 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, es lo mismo, de solución. Recuerdan que un mol era una unidad de medida que correspondía a 6,02 por 10 a la 23, así como una docena, decíamos, eran 12 unidades, un mol eran 6,02 por 10 a la 23 partículas, unidades. Por último, tenemos a la molalidad con L y se va a representar con la letra M minúscula. Representa moles de soluto en 1 kilogramo de solvente. También 1 kilogramo es lo mismo que decir 1000 gramos. Y ojo que acá cambia el denominador. En vez de ser cantidad de soluto sobre cantidad de solución, acá hablamos de cantidad de soluto sobre cantidad de solvente. Cambia el denominador. Bueno, veamos ejemplos de algunos ejercicios de los que pueden encontrarse en la guía, así podemos practicar y afianzar un poquito estos conceptos que les acabo de decir. Primer ejercicio entonces, aquí dice que se tiene una solución acuosa de 10 gramos de azúcar en 250 gramos de solución. Se pide que se exprese su concentración en gramos de azúcar cada 100 gramos de agua. Y además me pide que exprese el porcentaje de masa en masa. Bueno, lo primero que debemos hacer es despejar los datos que se están dando en el enunciado para saber con qué contamos. Me dice que tengo 10 gramos de azúcar en 250 gramos de solución. Es decir, 10 gramos de soluto en 250 gramos de solución. El azúcar en este caso es la que está en menor proporción y va a ser el soluto de esta solución. Y el agua va a ser el solvente. Luego de despejar los datos que me va a dar el enunciado, veamos cuáles son las incógnitas. Me pide que por un lado exprese la cantidad de azúcar o soluto en 100 gramos de agua o solvente, y por otro lado me pide que exprese el porcentaje de masa en masa. Traducido esto, porcentaje de masa en masa, lo vimos en la diapositiva anterior, hablamos de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Bueno, comencemos entonces por la primera incógnita. Me pide que calcule cuántos gramos de azúcar tengo cada 100 gramos de agua. En otras palabras, cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solvente. Como el enunciado no me está proporcionando la cantidad de gramos de solvente que tengo, en primer lugar voy a tener que realizar un cálculo auxiliar. Si yo sé que soluto más solvente es igual a solución, como veíamos en esta diapositiva, solución es igual a soluto más solvente. Si yo sé eso, entonces puedo decir que solución menos soluto va a dar la cantidad de solvente. Despejo la incógnita. Solvente es igual a solución menos soluto. 250 gramos de solución menos 10 gramos de azúcar me va a dar como resultado 240 gramos. ¿240 gramos de qué? De solvente, es decir, de agua. Ahora que tengo la relación entre la cantidad de azúcar por cantidad de agua o cantidad de soluto por cantidad de solvente, voy a poder resolver la primera incógnita, que era esta que tenemos por aquí.
cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Para eso voy a usar la famosa regla de 3 simple, que ya les adelanto, van a tener que manejarla muy bien para esta asignatura y poder resolver estos problemas de soluciones, como para la vida profesional, porque como licenciados y licenciadas en nutrición, el día de mañana para diseñar, calcular y planificar los distintos planes alimentarios de sus pacientes, la van a utilizar todo el tiempo. Ya les aviso que se vayan amigando con esto porque realmente lo van a utilizar bastante. En una regla de 3, arriba vamos a colocar siempre los datos conocidos y abajo vamos a colocar la incógnita. Yo sé que cada 240 gramos de solvente tengo 10 gramos de soluto. Esto lo saqué del cálculo que hice previamente, de la cuentita auxiliar. Entonces, si cada 240 gramos de solvente yo tengo 10 gramos de soluto, cada 100 gramos de solvente, que es lo que me está preguntando la primera incógnita, cada 100 gramos de solvente, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Entonces, hago 100 por 100 gramos, 100 por 10 dividido 240. No sé si recuerdan, así se resolvía una regla de 3. Lo que está abajo lo voy a multiplicar cruzado de abajo hacia arriba y luego lo divido por este 240. El resultado de esta multiplicación y luego división me va a dar 4,16. ¿4,16 qué? 4,16 gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Entonces aquí llegamos a la primera resolución. ¿Cuántos gramos de soluto tengo cada 100 gramos de solvente? 4,16 gramos. Luego viene la segunda incógnita. Me pide que averigüe el porcentaje masa en masa. Esto significa cuántos gramos de soluto, cuántos gramos de azúcar voy a tener en 100 gramos de solución. Ahora, yo tengo como dato, porque me lo dio el enunciado, que cada 250 gramos de solución tengo 10 gramos de soluto. Cada 250 gramos de solución tengo 10 gramos de azúcar. Entonces, de nuevo, regla de 3 simple. Si cada 250 gramos de solución tengo 10 gramos de soluto, cada 100 gramos de solución, ¿cuánto soluto voy a tener? ¿Por qué cada 100 gramos? Porque habíamos dicho, volvemos a la diapositiva anterior, que el porcentaje masa en masa me expresaba gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por eso, al resolver el problema, vamos a averiguar cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de solución. Hago de nuevo 100 por 10 dividido 250. Regla de 3 simple. Esa cuenta me va a dar como resultado 4. ¿4 qué? 4 gramos de soluto, 4 gramos de azúcar en 100 gramos de solución, en 100 gramos de agua con azúcar. ¿Por qué el resultado está expresado de esta forma? Bueno, porque el enunciado me está pidiendo porcentaje masa en masa. Entonces la forma correcta de expresarlo es la siguiente, es esta. 4% masa en masa. Bueno, otro ejercicio que les coloqué acá en la diapositiva para que veamos cómo se resuelve es sobre molaridad. Veámoslo. El enunciado dice que se tiene una solución acuosa, nuevamente me dice que el solvente es el agua, me da la concentración expresada en molaridad, 2 molar, de nitrato de potasio. En este caso el nitrato de potasio sería el soluto y me pide que calcule el porcentaje de masa en volumen. Al igual que en el caso anterior, vamos a despejar los datos que nos proporciona el enunciado. Sabemos que el soluto es el nitrato de potasio, soluto nitrato de potasio, y sabemos que la concentración está expresada en molaridad y es 2 molar.
Esto significa, ¿qué significa 2 molar? Significa que tengo 2 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿De dónde saqué esto? Volvemos de nuevo. De acá. Yo sé que molaridad significa moles de soluto en 1 litro de solución. Es importante que esta diapositiva la recuerden, la memoricen y la estudien, porque con esta diapositiva van a poder resolver todos los ejercicios de soluciones. Entonces, volvemos al ejercicio. Yo sé que 2 molar significa 2 moles de soluto en 1 litro de solución. Si yo digo 1 litro, es igual que decir 1000 mililitros. La incógnita que me plantea el problema es calcular el porcentaje de masa en volumen, es decir, cuántos gramos de soluto, porcentaje masa en volumen, cuántos gramos de soluto voy a tener cada 100 centímetros cúbicos de solución. Para poder resolver este ejercicio es súper importante conocer la fórmula química del nitrato de potasio, que en este caso es el soluto. Es súper importante y para ello vamos a utilizar, para resolver este ejercicio, la tabla periódica. Tienen que tener la tabla periódica a mano. Entonces, que la concentración de esta solución sea de 2 molar, significa, como dije recién, que tengo 2 moles de soluto en 1 litro de solución o en 1000 mililitros. Para poder calcular el porcentaje de masa en volumen, tengo que traducir estos 2 moles en gramos. Y para eso lo voy a hacer calculando el MR, lo que vimos al comienzo de la clase, la masa molecular relativa. ¿De quién? Del soluto, del nitrato de potasio. Por eso les decía que es importantísimo para este ejercicio que conozcamos la fórmula química. ¿Cómo calculaba el MR de una sustancia? Dijimos al comienzo de la clase que el MR se calculaba sumando los AR, la masa atómica relativa, de estos elementos que la componen. Entonces, si vamos a la tabla periódica, vamos a buscar los AR de cada uno de estos elementos que la componen. Si buscan en sus tablas van a ver que el AR del potasio es 39, el del nitrógeno es 14 y el del oxígeno es 16. 16 por 3, porque son 3 átomos de oxígeno que componen esta fórmula. Sumo entonces todos los AR y me da como resultado el MR del nitrato de potasio, que es 101. ¿Qué es este 101? Es la cantidad de gramos que pesa 1 mol de nitrato de potasio. ¿Por qué 1 mol? Recuerden que dijimos que en la tabla periódica cada uno de los elementos no representaban un solo átomo, sino que 1 mol de átomos en ese elemento. Por eso digo que 101 gramos es el MR de 1 mol de nitrato de potasio. Ahora bien, el enunciado me dice que yo tengo 2 moles cada 1 litro de solución. Entonces, 1 mol es 101 gramos, 2 moles van a ser 202 gramos. Voy a tener entonces 202 gramos de nitrato de potasio cada 1 litro de solución. En otras palabras, tengo 202 gramos de soluto en 1 litro o en 1000 mililitros de solución. La incógnita de este problema a resolver era el porcentaje de masa en volumen, gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Entonces, si en 1000 centímetros cúbicos de solución, recién acabo de decir que tengo 220 gramos de soluto, en 100 centímetros cúbicos de solución, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Regla de 3 simple nuevamente, 100 por 202 dividido 1000 me va a dar como resultado 20,02. ¿20,02 qué?
tengo 20,02 gramos de soluto o 20,02 gramos de nitrato de potasio cada 100 centímetros cúbicos de solución. Esto expresado en porcentaje masa en volumen sería 20,02 porcentaje masa en volumen. Ese es el resultado final de este ejercicio. Así como estos dos que vimos hoy, van a ser todos los ejercicios. Van a cambiar los números de las distintas sustancias, los nombres, pero los procedimientos matemáticos van a ser de este estilo. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la clase de hoy. En la clase sincrónica del día martes vamos a resolver las dudas que hayan surgido de esta clase y vamos a corregir el TP correspondiente a la clase número 2.